Frente al espejo del pasillo, Grace ajustó la tira de su vestido carmesí. Su reflejo esbozó una sonrisa burlona mientras cogía su bolso, apenas dedicándome una mirada. Entonces, con un tono despreocupado, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso. Por un instante, pensé que había oído mal. Quizás era una broma, algún intento desacertado de humor. Pero la forma en que cambió su postura, evitando deliberadamente mis ojos, indicaba lo contrario. Esto estaba sucediendo de verdad. Me aferré al borde de la encimera de la cocina, mi mente intentando procesar frenéticamente lo que acababa de llegar a mis oídos. Perdona, logré articular finalmente, manteniendo mi voz más serena de lo que esperaba. Grace exhaló, mostrándose ya cansada de nuestra conversación. Ya me has oído, afirmó, echándose el pelo por encima del hombro. Tengo planes esta noche, con otra persona. No era simplemente la declaración, sino la facilidad con la que lo expresó, como si fuera algo intrascendente. Como si fuera perfectamente aceptable estar ahí de pie, vistiendo el vestido que yo le había comprado, anunciando que iba a encontrarse con otro hombre. La palabra cita se asentó como una presión sorda en mi pecho. Debería haber actuado, haber hablado, haber exigido una explicación. En cambio, permanecí inmóvil, dándome cuenta de lo poco que realmente conocía a la persona que tenía delante. Supongo que esperas que simplemente acepte esto, pregunté, obligándome a respirar con calma. Sonrió con suficiencia de nuevo, pero esta vez parecía diferente, más gélida. Espero que lo manejes con madurez, respondió, como si estuviera aclarando algo obvio. Hemos estado juntos durante años. El matrimonio se vuelve monótono. Solo estoy explorando mis alternativas. Solté una risa queda y sin humor. Mi pulso retumbaba en mis oídos, pero externamente, mantuve la compostura. Demasiada compostura. Entonces, permíteme aclarar, dije uniformemente. ¿Ahora estás viendo a otra persona? Sin discusión. Sin consideración por mi perspectiva. Se encogió de hombros, como si fuera la situación más sencilla imaginable. Lo habrías descubierto eventualmente. Así que, ¿por qué ocultarlo? No es como si te estuviera abandonando. No expresó remordimiento alguno. Ni siquiera dudó. Ya había determinado su curso de acción. Ahora, era mi turno de determinar el mío. Algo me decía que para cuando terminara esta noche, ella ya no estaría sonriendo con suficiencia. Estaba de pie junto al espejo, ajustándose el vestido como si nada hubiera ocurrido, como si no acabara de desmantelar los cimientos de nuestro matrimonio con unas pocas palabras irreflexivas y un encogimiento de hombros indiferente. Se iba a una cita con otra persona. La idea debería haber acelerado mi ritmo cardíaco, debería haberme llenado de furia, pero en su lugar, experimenté una inquietante tranquilidad. Mi mente se sentía más aguda de lo que había estado en años. Una parte de mí anticipaba que la ira me abrumaría, que haría temblar las paredes de esta casa con la fuerza de mi reacción. Pero no se materializó. Todavía no. En cambio, me sentí despierto. Había pasado años navegando por la vida cómodamente, sin cuestionar nunca, sin dudar jamás. No era el tipo de hombre que revisaba el teléfono de su esposa, que hacía demasiadas preguntas, que encarnaba al marido paranoico. Confiaba en ella. Nunca tuve motivos para no hacerlo. Hasta hoy. Grace suspiró, volviéndose hacia mí, visiblemente irritada porque no estaba respondiendo como ella había anticipado. ¿Qué? Dijo, pasando su bolso al hombro opuesto. Te estás comportando de forma extraña. Casi me reí. Quizás realmente lo hice. Un sonido seco y sin alegría escapó de mi garganta. En cambio, pregunté cuánto tiempo.
Mi voz era excesivamente calmada, excesivamente controlada. Ella parpadeó. ¿Cuánto tiempo qué? Mantuve su mirada, permitiendo que el silencio se extendiera entre nosotros. ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Puso los ojos en blanco, exasperada, como si yo estuviera siendo irrazonable, como si acabara de preguntarle algo trivial, como que había planeado para la cena. No seas así, comentó con un gesto desdeñoso. No es importante. No es importante. Las palabras circulaban en mi mente, haciendo eco, hasta que no estaba seguro de haberlas oído correctamente. Mis dedos se tensaron alrededor del respaldo de la silla. No es importante, repetí deliberadamente. Tú saliendo por esa puerta para encontrarte con otro hombre. Permitiéndole tocarte como lo hago yo. Eso no es importante. Por primera vez, su confianza vaciló. Solo por un instante fugaz. Un rastro momentáneo de culpabilidad apareció en su expresión, oculto bajo múltiples capas de apatía. Pero se desvaneció casi tan rápido como había aparecido. Echó los hombros hacia atrás, recuperando esa actitud condescendiente y segura de sí misma. No he dicho que no fuera importante, respondió, con un tono fluido, calculado. Simplemente estoy señalando que esta es la realidad. Las personas cambian. Las relaciones evolucionan. Y sinceramente, deberías agradecer que estés siendo franca al respecto. Agradecer. En serio. La observé detenidamente, notando la manera en que me miraba. No con remordimiento. No con incertidumbre. Sino con una sensación de desconexión. Como si mentalmente ya hubiera seguido adelante. Como si esta conversación fuera meramente un trámite necesario. Y fue entonces cuando comprendí que ella había estado anticipando esto. Quizás no este preciso instante, pero sí la eventualidad. Ese momento en que finalmente dejaría de fingir. Donde expresaría sus sentimientos en voz alta. Donde lo haría real. Avancé un paso deliberado en su dirección. Ella permaneció firme. Mantuvo el contacto visual. No eres la mujer con la que intercambié votos, articulé suavemente. Su sonrisa burlona se ensanchó. Como si hubiera estado esperando precisamente esa declaración de mi parte. Naturalmente que no, replicó. Su entonación casual. Casi divertida. Las personas evolucionan. Yo he evolucionado. Quizás deberías plantearte hacer lo mismo. Como si estuviera dirigiéndose a un desconocido. Como si yo fuera quien mostraba un comportamiento irracional en esta situación. Exhalé aire por la nariz. Manteniendo un estricto control sobre mi estado emocional. ¿Y exactamente cuáles son tus expectativas respecto a mi reacción ante esta revelación, Grace? Ella arqueó una ceja. Como si la respuesta fuera evidente. Espero tu aceptación. Dio otro paso hacia la salida. Consultando su reloj. Comprobando la hora como si esto fuera simplemente otro compromiso en su agenda. Otra obligación que cumplir antes de pasar a algo más estimulante. Ella ya había determinado su curso de acción. Y ahora yo también había determinado el mío. Enderecé mi postura. Mi actitud volviéndose rígida. Mis manos cerrándose en puños. Vete, declaré llanamente. Esa afirmación la pilló desprevenida. Su cabeza se inclinó ligeramente. Los labios separándose con asombro. No había previsto esa respuesta. ¿Estás cómodo con este arreglo? Esbocé una sonrisa. No el tipo de sonrisa a la que estaba acostumbrada. No, reconozco que no. Pero tú ya has tomado tu decisión. Ahora es el momento de la mía. Por primera vez esta noche.
Sus dedos temblaron ligeramente a su costado. Hizo una pausa momentánea. Mostraba signos de nerviosismo. Bien. Entonces, sin comentarios adicionales. Giró y salió por la puerta, dejando tras de sí un silencio tan profundo que resultaba asfixiante. Permanecí inmóvil. No sucumbí a la ira. No dañé ninguna propiedad. Simplemente me quedé allí. Mis procesos cognitivos acelerándose más rápidamente que nunca. Ella se creía la que tenía la autoridad en esta circunstancia. Pero desconocía las consecuencias inminentes. Y para cuando yo concluyera mi respuesta, ya no exhibiría esa sonrisa burlona. El silencio persistió a mi alrededor mucho después de que el mecanismo de cierre de la puerta se activara. Pero no era un simple silencio. Era de la variedad que impregna tu estructura ósea. Transforma un lugar que una vez apreciaste en algo irreconocible. Casi espectral. Grace se había marchado como si no acabara de desmantelar nuestro vínculo matrimonial con una sonrisa burlona y varias frases irreflexivas. Me voy a una cita. Intenta no ponerte demasiado celoso. La declaración se repetía en mi conciencia una y otra vez como una grabación defectuosa. Con cada repetición, la carga dentro de mi cavidad torácica se intensificaba. Examiné la vivienda. El hogar que habíamos construido conjuntamente. Las fotografías montadas en los tabiques. El sutil aroma de su perfume aún impregnando la atmósfera. El recipiente de café parcialmente consumido sobre la superficie desde horas previas de aquel día. Todo parecía idéntico. Y sin embargo, absolutamente nada se sentía igual. Me dejé caer en uno de los asientos del área de comedor, masajeando mi región craneal mientras mis cavilaciones se intensificaban. ¿Durante cuánto tiempo había estado orquestando esto? ¿Cuán extenso había sido mi periodo de inconsciente satisfacción? Creyendo que éramos simplemente otra pareja matrimonial navegando por las fluctuaciones típicas de la existencia. Había estado encontrándose con este varón alternativo durante semanas. ¿Meses? ¿Años? Deseaba experimentar furia. Anhelaba sentir esa variedad de ira que me impulsaría a impactar la pared con mi puño. Fracturar un objeto, vocalizar hasta que mis cuerdas vocales se inflamasen. Pero no experimenté ninguno de esos sentimientos. Todo lo que percibí fue lucidez. Ella había determinado su preferencia. Y actualmente, por primera vez en un periodo prolongado, yo también poseía una preferencia. La mayoría de varones en mi circunstancia habrían confrontado inmediatamente a su cónyuge. Habrían insistido en obtener respuestas. La veracidad. Quizás incluso habrían implorado por esclarecimiento. Pero yo no seguiría ese curso. Grace deseaba una respuesta. Buscaba un incidente dramático. Quería observar mi desintegración. Corroborar para sí misma que yo era el marido lastimoso y previsible que ya había descartado en su conciencia. No le proporcionaría esa gratificación. En su lugar, inhalé pausadamente, recuperé mi dispositivo de comunicación, e inicié una llamada. No a ella. Eso habría sido excesivamente simplista. No, contacté a un individuo con quien no había comunicado durante un intervalo sustancial. Hola, soy yo, declaré cuando la conexión se estableció. Un silencio momentáneo. Luego una voz reconocible. Henry. No había intercambiado palabras con mi hermano en más de 12 meses. No debido a un desacuerdo teatral. Simplemente la existencia nos conducía hacia trayectorias diferentes. Él se había trasladado a un estado diferente, establecido su existencia personal. Mientras yo me había sumergido más profundamente en el patrón de matrimonio, ocupación y obligaciones. Necesito asistencia, declaré,
procediendo directamente al asunto. Otro intervalo de silencio. ¿Qué tipo de asistencia? Hice una pausa, aferrando el dispositivo de comunicación con mayor presión. Simplemente necesito partir de aquí temporalmente. Henry exhaló de manera audible. ¿Estás bien? Lo estaba realmente. Permanecía incierto. Pero no estaba preparado para dilucidar todo a través de la comunicación telefónica. No especialmente, reconocí. Pero lo estaré. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente, ven a mi ubicación. Finalicé la llamada, agarré los implementos de acceso automotriz, y salí sin preocuparme por asegurar la entrada tras de mí. Por primera vez en mi existencia, estaba incierto sobre si regresaría. El trayecto hacia la residencia de Henry resultó más extenso de lo que recordaba, proporcionándome una duración excesiva a solas con mis reflexiones. Grace nunca había estado inclinada hacia una existencia ordinaria. Perpetuamente deseaba elementos adicionales. Más estimulación. Más experiencias. Más reconocimiento. Quizás había sido imperceptivo a ello previamente. O posiblemente. Posiblemente me había simplemente persuadido de que era suficiente para ella. Evidentemente, no lo era. Para el momento en que maniobré hacia el acceso vehicular de Henry, mi determinación ya estaba establecida. No la perseguiría. No contendería por una mujer que se había distanciado mentalmente de mí sustancialmente antes de partir físicamente esta noche. En su lugar, ejecutaría algo que ella jamás anticiparía. Permitiría su partida. Y algo me indicaba que, finalmente, ella experimentaría mayor remordimiento del que yo jamás sentiría. Permanecí sentado en mi vehículo durante un tiempo antes de anunciar mi llegada en la entrada de Henry. La resonancia atenuada del mecanismo de propulsión era el único sonido en la vía pública, por lo demás tranquila. Se sentía peculiar. Este no era mi emplazamiento esperado en una velada como esta. Debería haber estado en nuestra residencia, quizás observando un programa nocturno con Grace, o examinando literatura mientras ella navegaba a través de su dispositivo móvil. Pero en lugar de eso, me encontraba presente aquí. Inhalé profundamente, mis dígitos estrechándose alrededor del aparato de dirección. Un segmento de mi conciencia deseaba invertir el rumbo. Volver al hogar. Fingir que ninguno de estos acontecimientos estaba transpirando. Pero comprendía la realidad con mayor precisión. Grace había garantizado esa certeza. Pretendía que yo experimentase impotencia. Esa era la esencia de toda esta situación, ¿no es cierto? La sonrisa condescendiente. El desprecio despreocupado. La manera en que desfiló hacia la salida sin consideración adicional. Deseaba que yo percibiese una ausencia de dominio sobre las circunstancias dentro de mi propio vínculo matrimonial. Pero su evaluación era errónea. Yo no era un cánido desorientado anticipando su regreso. No me derrumbaría bajo la presión de sus elecciones. No, si ella presumía que mantenía autoridad sobre la progresión de esta narrativa, estaba fundamentalmente equivocada. Finalmente emergí del vehículo y golpeé en la entrada 2 veces. El portal se abrió casi instantáneamente. Henry se posicionó allí con atuendo informal, mirándome como si hubiera materializado desde una dimensión alternativa. Vaya, esta aparición es inesperada, comentó, cambiando su posición. Entré, absorbiendo el ambiente reconocible. Habían transcurrido más de 12 meses desde mi anterior visita. Sin embargo, nada exhibía transformación. La idéntica disposición de asientos de cuero envejecido. La equivalente compilación de obras literarias sobre la mesa central. El delicado aroma de café preparado persistiendo en el ambiente. Henry selló la entrada y me examinó.
Muy bien, declaró, cruzando sus extremidades superiores. ¿Qué ocurre? Exhalé profundamente, pasando mi mano a través de mi cabello craneal. Grace está incurriendo en infidelidad. La terminología se sentía extraña en mi lengua, como si perteneciera a la narrativa de otro individuo. El semblante de Henry se tornó sombrío. ¿Has confirmado esto? Emití una risa cáustica. Ella me lo comunicó personalmente. Él mostró sorpresa a través de su respuesta ocular. Ella te lo informó. Oh, no mediante alguna admisión arrepentida, aclaré, mi vocalización bordeada con acritud. Más bien de forma burlona. Se posicionó ante mí, adornada con vestimenta formal, y anunció su partida para un encuentro romántico. Exactamente así. Sin mortificación. Sin reticencia. Henry produjo un sonido de silbido contenido. En efecto, eso es, afirmativo. Henry exhaló enérgicamente mientras yo descendía sobre el conjunto de asientos. Durante un intervalo prolongado, mantuvo silencio. Meramente ocupó el espacio opuesto a mí, contactando rítmicamente su rodilla con sus dígitos, absorto en contemplación. Eventualmente, articuló, ¿qué sigue ahora? Había anticipado esa indagación. El instante en que todo experimentó transformación. La traición posee la capacidad de privar a uno de respiración, dejando a un individuo vacío y sin rumbo. Pero una vez que el asombro preliminar se disipa, uno confronta una decisión. Permanecer como receptor del agravio o asumir el mando. Me niego a encarnar el primer rol. Inclinándome hacia adelante, entablé contacto visual con Henry. No voy a perseguirla, declaré. No voy a contender por ella. No voy a implorar su presencia continuada. He concluido. Henry elevó una sola ceja. Simplemente así. Elevé y descendí mis hombros. ¿Qué alternativa existe? Permanecer estacionario aguardando su regreso. Fingir normalidad. Intentar recapturar sus afectos mientras ella se distrae con otro. Él afirmó lentamente. Tu evaluación es acertada. Ella no merece tal consideración. No, ciertamente no la merece, concordé. Y no obstante, continuaba percibiendo su significación. No exclusivamente la traición en sí misma, sino la absoluta informalidad que la rodeaba. Ni siquiera había intentado ocultamiento. Había establecido contacto visual directo y desafiado mi reacción. Eso trascendía la mera infidelidad. Eso constituía malevolencia. Y malevolencia de tal naturaleza no se originaba desde la vacuidad. Ella orquestó esto, verbalicé mi realización audiblemente. Henry mostró preocupación mediante expresión facial. Elabora sobre tu significado. Moví mi mano descendentemente a través de mi rostro, ensamblando componentes. Ella no simplemente despertó hoy y resolvió incurrir en infidelidad. Ha estado distanciándose durante meses, extendiendo sus horas profesionales, fabricando justificaciones, tratándome con consideración mínima. Esto no fue espontáneo. Fue deliberado. Esa comprensión debería haberme devastado. En su lugar, encendió indignación. Porque abruptamente, no era meramente algún individuo cuya cónyuge había traicionado la fidelidad matrimonial. Era una persona cuya esposa había dedicado meses a organizar su ruina. Y ella había anticipado mi aceptación pasiva de la situación. La comunicación inesperada. Precisamente cuando me disponía a vocalizar mis pensamientos, mi dispositivo de comunicación móvil emitió una señal. Mis órganos internos se contrajeron marginalmente cuando observé el identificador en la pantalla. Grace. Henry se posicionó más cerca. ¿Tienes intención de responder a eso?
Examiné la correspondencia digital durante un intervalo prolongado antes de activar el acceso a ella. No anticipes mi llegada tardía. Podría regresar a una hora avanzada. Produje una expresión audible de diversión. Una vocalización genuina de hilaridad. Un sonido breve y mordaz que impregnó la estancia. Ella continuaba percibiéndose a sí misma como manteniendo el dominio. Henry inspeccionó la pantalla electrónica. ¿Está realmente comprometida con este enfoque, correcto? En efecto, reposicioné mi aparato de comunicación en el compartimento de mi indumentaria. Sin embargo, yo también lo estoy. Porque lo que permanecía desconocido para Grace era que, tras su eventual retorno, no estaría reingresando a la existencia idéntica que había abandonado. Ella había determinado su preferencia. Ahora, era mi oportunidad de establecer la mía. No logré alcanzar la inconsciencia durante ese periodo nocturno. No como resultado de furia, melancolía o angustia emocional. No, esos sentimientos se habían combustionado completamente con anterioridad, dejando algo más gélido, más agudo en su posición. Estaba involucrado en procesos cognitivos, formulando estrategias. Para cuando la iluminación inicial penetró a través de las barreras visuales de los aposentos suplementarios para dormir de Henry, había delineado mis acciones subsiguientes. Grace había dedicado meses a construir meticulosamente su estrategia, creyendo que retenía toda la autoridad. Pero lo que no logró comprender fue que, por primera vez en nuestra unión marital, yo era el individuo manipulando las circunstancias. Y la acción primaria que ejecuté aquella mañana fue establecer comunicación con representación legal. No meramente cualquier profesional jurídico. El más excepcional. En 60 minutos, me encontraba posicionado frente a un individuo masculino que prácticamente emanaba una esencia de triunfo. Su designación era Ron Jeremy, y su mera presencia podía infundir temor en entidades malévolas. Por lo tanto, expresó Ron, examinando el contenedor documental que le había proporcionado, su cónyuge está participando en relaciones extramatrimoniales, y ella presume que va simplemente a ¿qué? Permanecer estacionario y aguardar su decisión. Aparentemente así es, confirmé. Ron exhibió una expresión condescendiente. Los individuos de su naturaleza invariablemente se consideran más allá de las consecuencias, hasta que descubren lo contrario. Experimenté una apreciación inmediata por su carácter. Le presenté toda la información relevante. La manera en que Grace había exhibido satisfacción presuntuosa cuando me informó de su compromiso romántico en otro lugar. La desconexión gradual durante los periodos trimestrales precedentes. La presunción de superioridad. La completa ausencia de contrición. Ron atendió con concentración, indicando comprensión periódicamente. Luego, tras una pausa prolongada, se reclinó. Esta situación puede operar ventajosamente para ti, declaró. No la has confrontado aún, lo que indica que ella continúa creyendo que posee un posicionamiento ventajoso. Eso es beneficioso. Permítele mantener esa creencia. A menos que albergue sospechas, cuanto más libre de obstáculos sea este proceso, mejor. Expulsé aire. La tensión física que ni siquiera había reconocido que albergaba abandonó mi forma corpórea. Esto se estaba materializando. Ya no estaba meramente respondiendo reactivamente. Estaba participando proactivamente. Esa noche, regresé a la propiedad residencial. Había anticipado que el domicilio evocaría sensaciones diferentes, no familiares, tras todos los eventos acontecidos. Pero no fue así. Evocó impresiones idénticas. Ella era la entidad que había experimentado transformación, no yo mismo. Ingresé al interior, asegurando la entrada tras de mí. El contenido atmosférico era denso con la esencia olfativa de su fragancia aplicada. Un recordatorio de que en la historia reciente,
había ocupado esta misma área espacial y expresado placer mientras me informaba que partía para acompañar a otro individuo. Atravesé la residencia, observando todos los elementos. Las exhibiciones fotográficas enmarcadas en superficies verticales. El almacenamiento literario ordenadamente dispuesto. La cobertura de tejido adicional extendida sobre el aparato para sentarse. Una existencia que ya experimentaba fallo estructural, a pesar de no manifestar evidencia visual todavía. Entonces, lo percibí. La indicación auditiva de su implemento de acceso en el mecanismo de entrada. Grace ingresó al interior, liberando su portador de objetos personales sobre la superficie horizontal como si no hubiera asignado el periodo nocturno con un individuo masculino alternativo. Cesó su movimiento cuando detectó mi presencia. Oh, expresó, mostrando reacción inesperada. Estás presente en la residencia. No había esperado mi presencia aquí. Eso era evidente. Expresé placer facialmente, adoptando una postura casual contra la isla culinaria. ¿Qué ubicación alternativa ocuparía? Me analizó, intentando evaluar mi estado emocional, intentando determinar si estaba a punto de experimentar un estallido emocional. Colapso psicológico. Súplica. No exhibí ninguno de esos comportamientos. En su lugar, alteré la orientación de mi estructura craneal. ¿Cómo fue tu compromiso romántico? Una indicación momentánea de algo atravesó sus rasgos faciales. Pero lo ocultó rápidamente, expresando placer facial con excesiva dulzura. Fue excepcional. Agradezco tu indagación. Incliné mi cráneo como si exhibiera genuino interés. Posteriormente, indiqué mediante un gesto hacia la superficie de consumo, donde aguardaba una ordenada colección de documentación. Su foco visual siguió mi indicación manual, y en el instante en que los percibió, la expresión condescendiente desapareció. ¿Qué constituye esto?, inquirió con dicción mesurada. Me abstuve de respuesta inmediata. Deseaba que experimentase el intervalo, que sintiese la constricción de la circunstancia. Finalmente, articulé. Documentación de disolución matrimonial, declaré con fluidez. Determiné que aliviaría tu inconveniencia. Sus márgenes orales se separaron mínimamente. Carecía de preparación para este desarrollo. Había anticipado confrontación. Había anticipado exhibición emocional. No había anticipado mi asunción de posición autoritativa. ¿Mantienes sinceridad?, cuestionó. Su proyección vocal disminuyó actualmente. Afirmé con movimiento craneal. Absolutamente. Emitió una expresión de diversión desprovista de respiración. Una carente de cualquier cualidad jovial. Así que eso constituye la totalidad. Has concluido simplemente la implicación. Simulé contemplación momentáneamente. Luego expresé placer facialmente. Afirmativo. Me observó fijamente, y por primera vez desde que esto comenzó, lo presencié. Aprensión. Había mantenido certeza de que yo contendería por su preservación. ¿Qué suplicaría? Que estaría excesivamente fracturado para retirarme. Había infravalorado mis capacidades. Y actualmente, estaba comprendiéndolo. Pero la oportunidad temporal había transcurrido. Roté y procedí hacia el acceso vertical, abandonándola en un estado de silencio asombrado. Porque ella no merecía inversión temporal adicional de mi parte. Grace se abstuvo de expresión verbal mientras yo atravesaba junto a ella, pero podía detectar su atención visual sobre mí. La presión atmosférica era casi asfixiante, comparable a una perturbación atmosférica inminente. Lo percibí. La interrupción superficial en su patrón respiratorio. La ligera vibración en su exhalación. Las manifestaciones indicativas de una fémina que acababa de comprender su no inmunidad a las consecuencias.
No cesé el movimiento. No invertí la orientación. Avancé hacia la sección elevada del domicilio. Cada impacto resonando a través de la tranquila residencia. Nuestra habitación, como mínimo temporalmente. Cuando alcancé nuestra cámara de reposo, aseguré el mecanismo de entrada tras de mí. No debido a la trepidación respecto a ella, sino porque decliné proporcionarle la gratificación del discurso. Ella había comunicado todas las necesidades en el momento en que exhibió presunción y me informó de su compromiso romántico externo. Todo subsiguiente a ese punto. Inconsecuente. Me posicioné en la sección periférica de la plataforma de descanso, exhalando gradualmente. El periodo diurno había sido extenso, agotador en maneras imprevistas. Pero existía algo liberador acerca de este momento particular. Había establecido mi determinación. Y ella poseía conocimiento de ello. Ese hecho solitario me proporcionaba posicionamiento ventajoso. Algo que ella nunca previó. Desde el nivel inferior, detecté movimiento. Ella no había ejecutado una partida emocional todavía. Estaba demorando, presumiblemente intentando determinar métodos para manipular esta circunstancia en su beneficio. Exhibía competencia en ese aspecto. Distorsionando narrativas. Estableciéndose como receptora de injusticia. Transformando situaciones en tergiversaciones. Pero en esta instancia, carecía de influencia. Recuperé mi dispositivo de comunicación, navegando a través de mis correspondencias electrónicas hasta localizar la designación de Ron. Nuestro intercambio anterior se mostraba a través de la pantalla. Asegúrate de que mantenga ausencia de sospecha hasta que todos los elementos alcancen finalización. Exhibí satisfacción facialmente. Ella no sospechaba absolutamente nada. Un impacto sobre la entrada perturbó la quietud. Lo desatendí. Otro impacto. En esta ocasión, más persistente. Aún así, mantuve inmovilidad. Eventualmente, su vocalización penetró a través. Nathan. Cerré mis órganos visuales brevemente. Ella utilizaba exclusivamente mi designación completa cuando deseaba algo. Que, declaré, mi cualidad tonal carente de variación. Una cesación. Luego, podemos entablar diálogo. Liberé una exhalación contenida, indicando movimiento craneal negativo, a pesar de su incapacidad para observarme. Diálogo. Actualmente deseaba intercambio comunicativo. Habiéndole proporcionado cada oportunidad precedente, cada posibilidad para comunicar, para informarme si algo era inapropiado, para mantener honestidad respecto a sus deseos. Alternativamente, ella había optado por degradarme, por considerarme insignificante dentro de mi propio acuerdo matrimonial. Y actualmente, en el instante en que comprendió que yo no estaba suplicando, deseaba abruptamente intercambio verbal. Comportamiento característico. Me elevé a posición erguida, desactivé el mecanismo de seguridad, pero mantuve el portal cerrado. Si ella buscaba discurso, podría conducirlo conforme a mis estipulaciones. En el momento en que la entrada se separó mínimamente, forzó su paso al interior. Su apariencia se había alterado ahora. La presunción previa había desaparecido, sustituida por algo alternativo. Inseguridad. Satisfactorio. Posicionó sus extremidades superiores cruzadas sobre su torso, inclinando su cráneo ligeramente, intentando reclamar autoridad. Así que estás simplemente terminando nuestra unión. Entablé su foco visual, imperturbable. Afirmativo. Exhaló, oscilando su cráneo. Por favor, Nathan. Esto es absurdo. Casi expresé diversión. ¿Absurdo? Ella había abandonado nuestra morada como realeza en ruta hacia un banquete, exhibiendo su infidelidad ante mí como si fuera intrascendente.
Y actualmente poseía la temeridad de clasificar esto como absurdo. Crucé mis apéndices superiores. ¿Qué consideras precisamente absurdo? Que no esté suplicándote que permanezcas. Que no esté postrándome por tu atención. Porque si eso constituía tu expectativa, calculaste severamente mal. Sus márgenes orales se separaron ligeramente. Por primera vez, apareció desconcertada, como si careciera de una réplica perfectamente ensayada. Presumí que manteníamos comprensión mutua, articuló tras una pausa momentánea. Su proyección vocal disminuyó actualmente. Elevé una cresta supraorbital. Una comprensión mutua. Exhaló, demostrando exasperación. Exhibió ligero nerviosismo. Había estado notablemente confiada. Tan segura de que yo respondería precisamente como ella deseaba. Pero actualmente comenzaba a transpirar. Observé los elementos menores inicialmente. La manera en que merodeaba cerca de su dispositivo de comunicación. Examinándolo persistentemente. La forma en que iniciaría expresión verbal hacia mí. Luego se contendría. Vacilando de una manera sin precedentes para ella. El modo en que permanecía en el domicilio con mayor frecuencia. Casi como si anticipara mi reacción explosiva. Para finalmente proporcionarle la confrontación que había estado anticipando. No proporcioné nada, lo cual la aterrorizó, porque no me comportaba como un cónyuge devastado. No vocalizaba ruidosamente. No amenazaba. No suplicaba. Mantenía compostura. E individuos semejantes a Grace, carecen de conocimiento respecto a cómo responder ante la compostura. Le permití contemplarlo durante 72 horas. Luego, al día subsiguiente, inicié el elemento conclusivo en operación. Esperé hasta que estuviera ausente de la residencia. Entonces ejecuté varias comunicaciones telefónicas. Me reuní con Ron nuevamente, finalizando los detalles últimos de la disolución matrimonial. Una que, debido a la pericia de mi representante legal, no dejaba nada ventajoso para Grace. La vivienda. Mía. Los recursos financieros. Míos. La sustanciación de su transgresión marital. Meticulosamente dispuesta en documentación que aseguraba su incapacidad para impugnar. Para cuando concluí, no quedaba vía de escape para ella. Había procedido directamente hacia su propia trampa. Esa noche, me posicioné en la superficie culinaria, aguardando. Mis implementos de acceso vehicular reposaban sobre la superficie horizontal. Un vaso singular conteniendo espíritu destilado ante mí. La entrada principal se abrió. Grace ingresó. Luego se detuvo abruptamente al percibirme. Allí se manifestó nuevamente. Indecisión. Exhibía nerviosismo. Satisfactorio. Indiqué el aparato para sentarse opuesto a mi posición. Siéntate. Su región mandibular se tensó. Pero cumplió con mi directiva. La observé atentamente, notando la ligera tensión en su estructura torácica superior. La manera en que sus dígitos manuales se movían inquietamente contra la superficie. Estaba anticipando mi reacción. Lo que no logró comprender fue que ya la había proporcionado. Y estaba a punto de experimentarla. Propulsé el contenedor de documentación hacia ella. Lo observó. ¿Qué constituye esto? Ábrelo. Hizo una pausa. Luego se extendió hacia adelante y lo manipuló para abrirlo. En el momento en que sus órganos visuales detectaron el contenido, su forma corpórea completa se inmovilizó. «Has estado orquestando esto», declaré casualmente, reclinándome en mi aparato para sentarse. Determiné que era solo equitativo que yo también poseyera una estrategia. Su región traqueal se movió mientras ingería saliva. Sus dígitos fortaleciendo su agarre sobre la documentación.
Estos son papeles de disolución matrimonial. Finalizados, intercalé suavemente. Y puesto que fui el receptor de la traición, aseguré que operaran a mi favor. Sus márgenes orales se separaron ligeramente. Y por primera vez, lo observé. Temor. No melancolía. No ira. Temor. Nunca anticipó la derrota. Nunca anticipó que yo sería quien asumiría el control. Yo, inició, pero elevé un apéndice manual. No, declaré, mi vocalización firme. Carezco de interés respecto a cualquier justificación que poseyeras. Carezco de interés respecto a cuál era tu intención. Ni siquiera me importa su identidad. Me incliné ligeramente hacia adelante, reduciendo mi volumen vocal. Meramente me importa que evacúes mi vivienda inmediatamente. Su patrón respiratorio se interrumpió. Nathan. Esto constituyó tu lección, le recordé. ¿Deseabas liberación? La posees. ¿Deseabas relacionarte románticamente con otros individuos? Enhorabuena. Puedes conducir eso en otro lugar. Parpadeó rápidamente. Sus dígitos curvándose en formaciones manuales cerradas. No comprendes. Oh, comprendo perfectamente, declaré con frigidez emocional. Presumiste mi debilidad. Presumiste que contendería por ti. Que estaría tan fracturado por esto, que me conformaría con cualquier narrativa que hubieras preparado. Incliné mi cráneo. Pero calculaste erróneamente. Silencio. Luego, eventualmente, liberó una exhalación inestable y expresó diversión. No diversión genuina. Acerba. Sin aliento. El sonido de alguien que acababa de perderlo todo. Osciló su cráneo. Supongo que sí. Me puse en pie, adquiriendo mis implementos de acceso vehicular. Reúne tus posesiones. Partes esta noche. No disputó. No expresó angustia emocional a través de fluido lagrimal. Meramente indicó acuerdo con movimiento craneal, observando la documentación como si intentara comprender cómo había llegado a esta circunstancia. Había estado tan segura de que mantenía el control. Tan segura de que poseía toda la autoridad. Pero finalmente, se había engañado a sí misma. ¿Y yo mismo? Salí por aquel portal. Permití que el varón que se apropió de mi cónyuge y demolió mi matrimonio partiera sin consecuencia. Absolutamente no. No estaba a punto de permitirle permanecer indemne mientras yo recogía los componentes fragmentados de mi existencia. Así que ejecuté lo que cualquier varón en mi posición haría. Me comuniqué con Ron. Ron había sido mi representante legal durante un periodo extenso. Pero más significativamente, estaba interconectado. Tenía conocimiento de individuos. La categoría de individuos que podían gestionar situaciones mediante métodos que el sistema jurídico no podía. Posicionado frente a él en su espacio profesional mínimamente iluminado, me incliné hacia adelante, manteniendo proyección vocal reducida. Requiero conocimiento de su identidad. Ron indicó acuerdo con movimiento craneal como si hubiera estado esperando esta indagación. Anticipé que indagarías. Proporcióname varios días. Y si deseo más que meramente una designación, inquirí cautelosamente. Me examinó momentáneamente. Sus dígitos manuales produciendo contacto rítmico contra la región periférica de su escritorio. Discutiremos subsecuente a tu recepción de la designación. 3 ciclos diurnos después, regresé a su espacio profesional. Ron encendió un producto tabáquico cilíndrico, inhaló gradualmente, y propulsó un contenedor de documentación a través del escritorio. John Wayne, declaró simplemente. Adquirí el contenedor y examiné su contenido. Una representación visual de un varón en su cuarta década tardía, atuendo formal,
cabello dispuesto con sustancia adhesiva, presunción evidente. La categoría de individuo que se consideraba más allá de consecuencias. ¿Dónde se ubica su localización profesional?, inquirí. Establecimiento financiero en el Distrito Comercial Central, replicó Ron. Es un profesional analítico senior. Y considera esto, casado. 2 descendientes. Produje una expresión de diversión contenida. De modo que demole arreglos domésticos con propósitos recreativos. Ron exhaló humo y se reclinó. Así parece. Luego, tras un intervalo temporal, añadió, por consideración financiera adicional, puedo asegurar que comprenda las ramificaciones de interferir con la cónyuge de otro varón. Entablé su foco visual. ¿Qué cantidad de consideración adicional? Ron especificó un monto. No era económico, pero poseía valor. Extendí hacia mi indumentaria exterior, extraje un documento financiero, y lo propulsé a través de la superficie. Asegúrate de que cause aflicción, declaré. Ron expresó satisfacción facialmente, asegurando el documento financiero en el compartimento de almacenamiento de su escritorio. Considera lo realizado. 2 ciclos diurnos después, la información arribó. John había sido agredido en el exterior de su establecimiento profesional durante horas nocturnas tardías, precisamente mientras procedía hacia su vehículo. Adquirieron su receptáculo de almacenamiento financiero, su dispositivo cronométrico, y dedicaron atención particular a su anatomía reproductiva. Pasó un periodo de 7 días en la instalación médica. No conduje visitación, naturalmente. Pero recibí información de que no estaría demoliendo arreglos matrimoniales adicionales en el futuro inmediato. Grace, contrariamente, intentó impugnar la disolución matrimonial. La extendió por 7 periodos mensuales, adhiriéndose a cualesquiera vestigios de control que creía retener. Intentó cada estrategia, alegó infidelidad marital por mi parte, intentó disputar respecto a activos, incluso se esforzó por asegurar asistencia financiera conyugal. Ron desmanteló su argumentación como un canino carnívoro a través de proteína no cocida. Cada impropiedad clandestina, cada falsificación, cada manipulación. Las dispuso en el foro jurídico como un evento culinario meticulosamente preparado. Para cuando concluyó, no quedaba nada a lo que ella pudiera mantener adhesión. La autoridad jurídica dictaminó a mi favor. Adquirí la vivienda. Adquirí los recursos financieros. ¿Y Grace? No adquirió nada. Partió de la localidad no mucho después. La información sugería que se reubicó en Chicago, buscando un nuevo comienzo. Carecía de preocupación. Por primera vez en un periodo extenso, experimenté liberación.